introducción breve sobre el tema de artes gráficas y como no tenemos mucho tiempo y quiero explicaros muchas cosas, os dejaré al final de esta ponencia mis contactos para si queréis más preguntas. Nosotros normalmente cuando vamos a los clientes pues vemos cómo trabajan, vemos qué tipo de portfolios trabajan y luego pues a raíz de ahí pues vamos explicando o entrando más en profundidad en cómo mejorar. Bueno, sigamos para adelante. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es este índice, que es un poco la tendencia que ha habido del digital al offset. Os explicaré un poco en el procedimiento lo que es cada cosa. Luego hablaremos un poco de color para que veamos cómo las certificaciones que tienen el color. Y posteriormente hablaremos de lo que es el CMYK, formatos de papel, gramajes y soportes, equipos auxiliares y luego ya entraremos en detalle con tema de presas digitales, un poco características y para que veáis luego pues todas nuevas cosas que se pueden hacer en impresión digital, con las máquinas de prensa, ¿vale? Bueno, en primer lugar, arriba veis que tenéis una imagen de un equipo de prensa digital y abajo pues un mecanismo de lo que es un equipo de offset. En el mercado, en artes gráficas, siempre se valoraban las máquinas de offset como equipo de imprenta y todo esto era debido a que, bueno, pues eran los artilugios que habían, era la maquinaria que existía y, evidentemente, eran las tiradas más grandes que se pedían a los clientes. Con las nuevas tendencias en el mercado, esto lo que ha realizado es que los clientes vayan pidiendo tiradas más pequeñas, más personalizadas y eso genera que en el offset cueste mucho hacer ese tipo de trabajo. Para que os deis cuenta el mecanismo, en el dispositivo de digital, tú pones el papel, le das desde el ordenador a imprimir, pasando por un servidor o lo que sea, y evidentemente es mucho más rápido. En este tipo de mecanismo, que es en el de offset, hay que preparar los colores, hay que cargar las máquinas con cada cuerpo que tienes aquí, con cada color, y eso, pues bueno, lleva un tiempo y lleva un coste. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues al final la tendencia ha sido, pues, imprimir en digital, ¿vale? Que no sustituye al offset, es un complemento más dentro del mundo de las artes gráficas. Sobre el tema del color, comentar que existe una pantonera que le llamamos vulgarmente en imprenta, que es un control de todos los colores que hay en el mercado. Y además hace diferencia entre el CMYK y el RGB. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un cliente te viene, quiero este rojo, que por ejemplo el rojo Coca-Cola, pues vas a la pantonera y te dice cómo está compuesto ese tipo de color. ¿Para qué? Para luego cuando vayas a imprimir, pues existen sistemas que te permiten imprimir casi, a decirlo sin una diferencia mínima al ojo humano, de lo que es el color. También comentar que que existe una certificación que se llama FOGRA, que está basada en una ISO, que garantiza que la calidad de las máquinas de impresión digitales son correctas. ¿Qué quiere decir esto? Que te viene, o sea, si te viene alguien con un rojo Coca-Cola, por decir un caso, ese equipo está certificado para poder sacar ese tipo de rojo Coca-Cola, porque está dentro de un estándar, de una ISO, que hace que esa máquina, digamos, certifica de que esa máquina va a poder imprimir ese tipo de colores que está previamente en lo que es la pantonera, ¿vale? Luego, bueno, una curiosidad, y es una nota básica, ¿por qué los equipos de impresión digital imprimen en CMYK y por qué el color RGB? A ver, el ojo humano ve visión en rojo, verde y negro. Eso se veía mucho en las televisiones antiguas, que salían las rayitas y todo eso, pues el rojo y el verde y negro es como nosotros vemos. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder imprimir en digital, teníamos que ver algo que fuera similar para poder hacer también toda la gama de colores cromáticas que hay. Entonces, cian, magenta y amarillo es una gama cromática que puede simular perfectamente el RGB, que es el rojo, verde y el negro, ¿vale? Que son luces, o sea, son colores primarios, con lo cual se hace la composición de todos los colores cromáticos que hay. En el tema del formato de papel, comentaros que hay muchos tipos de formatos. Yo he puesto aquí unos cuantos que son los más estándares. Normalmente en impresión digital se suele imprimir en SRA3, es decir, intentan apurar lo máximo el folio. SRA3 es 33 por 48,8 normalmente, y lo que se hace es que intentan imprimir para apurar, para luego, pues evidentemente,
al clic que hagan a la hora de imprimir, pues salgan más económicos, más rentables. Comentar que los pliegos son de 50-70, que son, muchos de vosotros lo sabréis, los que son impresores sobre todo. Y lo que se hace también es cortar el pliego de 50x70 a 33-48 para luego imprimirlo en digital. ¿Por qué? Porque sale más rentable. Y luego comentar que alguna vez habréis escuchado el tema de imprimir a sangre. Imprimir a sangre es imprimir sin bordes. En digital se puede llegar a imprimir casi a sangre, pero no se suele imprimir a sangre porque hay unos márgenes que tienes que para coger ese tipo de soporte. Y eso lo que hace es que, bueno, normalmente los impresores ponen unas marquitas que luego cortan en la guillotina y hacen que se parezca el efecto de impresión a sangre. Equipos que impriman a sangre normalmente suelen ser máquinas de inyección que imprimen en tinta o máquinas de gran formato como son los plotters, etc. ¿Vale? Gramajes. Bueno, sobre los gramajes, comentaros, gramaje es digamos una manera, una unidad de medida de saber el grosor que tiene un tipo de papel. Comentar que hay dos estándares, que son el ISO 536 y el 4046, es decir, son públicos, podéis ver el tipo de gramaje en función del tipo de soporte. Y comentaros que, bueno, existen tipos de papeles que son estucado, cartulinas, poliéster, textiles, incluso transfer, etc. Este tipo de soportes nos va a dar mucho juego a la hora de hacer tipos de productos para los clientes finales. Es decir, por ejemplo, te puede venir un cliente que quiere un adhesivo, pues existen polipropilenos, que son adhesivos que se pueden imprimir en las máquinas en digitales, y os van a permitir pues, darle ese tipo de servicio también. Que luego más adelante pues, os explicaré, si queréis, un poco más qué tipo de mercado es el que se puede imprimir en digital. También comentar que la diferencia entre los papeles offset y la diferencia entre los papeles digitales es que el papel digital lleva un tratamiento especial que es lo que hace que el papel tenga menos humedad y sea menos residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasa por la unidad de fusor, que he puesto aquí una imagen, si veis aquí, esto es una suciedad de un papel que no es de digital. ¿Por qué ocurre esto? Porque al tener más humedad y estar menos tratado, el papel tiende a deteriorarse, a ser fibra. Y eso genera problemas en los equipos digitales. Porque no están pensados para trabajar con papeles offset, sino con sus papeles con un tratamiento diferente. Hoy en día en el mercado existen muchos soportes, muchos tipos de fabricantes que ya tienen soportes para digital con bastante buena calidad, incluso más que las máquinas de offset. También daros cuenta que el papel de offset es más húmedo porque al trabajar con tintas tiene que absorber más la tinta en este caso. Por lo cual, lo que hace la diferencia en un papel de digital es que el tóner se queda encima, por lo cual no entra. Puede quedarse un poco dentro de las micras, pero realmente no traspasa el papel. En el papel offset sí. ¿Vale? Tener en cuenta que cuando se va a imprimir en equipos digitales, pues intentar tener papeles digitales. Muchos impresores lo que hacen es comprar papel de offset en pliego de 50-70, cortarlo y meterlo en la máquina digital. Depende del tratamiento que haya tenido ese papel, puede funcionar, muchos lo hacen y funcionan, pero también es cierto que cuando hay problemas de atasco o problemas de suciedad, pues es por este tipo, porque el papel no ha tenido el tratamiento correcto para ser digital. Comentaros también que existe un abanico de equipos de máquinas auxiliares, es decir, guillotinas, laminadoras, hendidoras, microperforadoras, encoradoras. Todo este tipo de productos son máquinas auxiliares para ayudar a la manipulación de los papeles o del soporte, y su relación pues luego va con temas de productos como bobinado, guairo, plástico retráctilar y o sea, un poco de todo el consumible que lleva alrededor de los equipos de auxiliares. Luego, comentar también que existe un sistema que se llama el leaking. Ahora ya hay dispositivos de laminado en el leaking, que es meterle capas de oro, plata y barniz de reserva UV, que se pueden hacer en digital, por lo cual, como os voy explicando poco a poco, pues vamos entrando en una dinámica de que el digital se está ya a dar la mano con el tema del offset. Bueno, entrando en empresas digitales, comentaros, voy a entrar más en profundidad en prensa Xerox Versan 180, comentaros que existen equipos para mayores producciones, como es la 800i y la 1000i, y ya para equipos de alta producción en la prensa de Irides. Nos vamos a centrar en la Versan 180, que es la más común. No es la gama más alta, es la gama media de prensa digital, y por debajo está la C60 y la C70. Normalmente todas las imprentas empiezan con la C60 y C70 y luego en función de los volúmenes
van subiendo a la prensa en 180, ya conforme van creciendo, pues van evolucionando con su dispositivo. Hacer un comentario. Muchos impresores trabajan con la versión anterior, o sea, con la Versan 80 o con la C70, y no, si mi equipo funciona muy bien, pero tiene muchos problemas. Posiblemente sea porque el volumen que están realizando es muy alto para ese tipo de dispositivo, o los soportes que están introduciendo no son los correctos. Normalmente, pues bueno, aquí podemos asesoraros, explicaros y formaros y ver qué podemos mejorar. Aquí en esta slide os presento una Versan 180. Como podéis ver, quiero que veáis el recorrido del papel, que es muy uniforme, por lo cual evita que tenga atascos, evita también que tenga problemas en el registro. Y hay otros, más adelante os enseñaré pues, herramientas que hay para automatizar los procesos de calibrado. Comentar que el equipo en sí, lo voy a explicar. El equipo tiene resolución de 2400 por 2400 puntos. Es el equipo, bueno, dentro de la gama de la gama media de producción que más calidad da en el mercado. Eso nos permite que Xerox nos permita como marca ser una de las mejores que hay en tema de impresión en color, en imprenta. Comentar que la resolución es Ultra HD, que combina 1200 puntos por 1200 puntos de 10 bits y la resolución de impresión a 2400 por 2400. Evidentemente, en función del Fieri que tengáis, la calidad puede ser incluso, digamos, la más que hay ahora mismo en el mercado. Comentaros que este dispositivo también tiene los dos cajones de gran capacidad, que son estos de acá, que están en el 2, aquí, ¿vale? Y interesante, tiene 4000, se puede poner 4000 pliegos, es decir, 4033 por 48,8, y además te permite meterle soportes de un gramaje de 98 por 14 milímetros, es decir, para imprimir postales e imprimir sobres. De hecho, en el equipo, en este cajón de acá, en el de arriba del segundo, tiene un adaptador exclusivo para sobres. Es decir, que puedes imprimir 4000 sobres de un tirón en la máquina y no te va a dar problemas. Siempre y cuando el sobre sea para digitar, con las ventanillas preparadas para que puedan imprimir, digitar, etc. ¿Vale? La máquina te permite de 52 de gramaje hasta 350 de gramaje. Es uno de los equipos que más gramaje entra en el mercado, exceptuando ya las máquinas de offset, que te permiten hasta otro tipo de gramaje. Tienen un margen de menos de 1 milímetro de posibilidad de error, por lo cual es casi invisible. Y comentar también que tiene un espectrofotómetro en línea en función de la configuración del dispositivo. Es decir, según el cliente, se presenta con una forma u otra. Es decir, que la Versan 180 tiene Versan 180 y luego está la Versan 180 Perform, que es la que te permite hacer otro tipo de productos que luego más adelante os enseñaré. Comentaros también que tiene una bandeja especial. Esto los impresores lo han pedido mucho. La bandeja de la entrada que tiene arriba de manual o especial permite imprimir hojas extra largas, es decir, ya te permite realizar bares de hasta 66. Era demandado porque normalmente los clientes lo utilizaban para hacer calendarios largos, para el tema de estuches, o sea que ya te permite imprimir un formato que otros competentes sí lo tenían y Xerox no, pero ahora ya Xerox también lo tiene. Comentaros que tiene un sistema de automatización de color, es decir, tú puedes automatizar y el color conforme está trabajando, la máquina no tiene por qué estar parada, o sea, es lo que permite que el equipo esté haciendo una tirada larga y tú puedas digamos, corregir un poco el color. También comentaros que con tener el tema del espectrofotómetro lo que hace es que va corrigiendo hoja a hoja la impresión y lo que va viendo es que desde la primera hasta la 100.000 salga totalmente igual que la primera página. Eso garantiza que a vuestro cliente final o al cliente final la impresión sea la misma desde el primer punto 1. ¿Por qué digo esto? Y lo estoy recalcando un poco. Porque muchos clientes o muchos impresores cuando imprimen con este tipo de equipos, sobre todo en otro tipo de marcas, la primera página empieza muy bien, la 100 bien, la 1000 bien y luego ya va perdiendo degradación. ¿Por qué? Por el tema de los toners, de que no
no coge bien la bomba del tóner o por el simple hecho de que el soporte o el tipo de máquina pues, no es el correcto. Tiene, para que os hagáis una idea, una alineación de registro de más de 50 sensores. Es decir, para que todo sea tan perfecto y el transporte del papel vaya uniforme y no tenga ningún problema, es decir, para que el recorrido que haga el papel desde aquí hasta la salida del finalizador, hay sensores que van diciendo que la impresión va correcta y que el transporte lo hace correcto. Comentaros otros poco más de detalles para que, aunque no están puestos en estas slides, pero quiero comentar. La unidad que tiene de fusión es una unidad de fusor que se llama en banda, que es como las de offset, y lo que hace es que tiene un autopulido. Eso quiere decir que ya es muy difícil que la máquina deje marcas o deje tramas en el documento. También comentaros que hay una cosa que se llama decooler, que lo pongo más adelante, pero lo explico ya aquí en la imagen, que está por esta zona, que lo que hace es quitar, cuando sale del fusor, pone que el papel salga totalmente recto, no salga curvo. ¿Esto por qué es importante? Porque a la hora de luego, cuando tenéis que manipular el papel o tenéis que hacer cortes o tenéis que meterlo en algún tipo de máquina, por ejemplo, de hacer sobradoras, por ejemplo, el papel necesita que esté muy recto para que no genere problemas en otro tipo de equipo. Eso Xerox lo tiene muy avanzado y la verdad que los clientes están muy contentos con ese tipo de herramienta. Comentaros, como he comentado, el tema del reductor de curvatura, que es una curvatura inteligente, que hace, calcula la humedad que tiene la hoja y lo pone lo más plano posible. Daros cuenta que cuando sale de la unidad fusora viene con casi 400 o 300 grados de calor y eso hace, y al ser una fibra, el papel hace que se curve. Entonces con el decooler corregimos. De hecho se puede corregir tanto inverso como reverso. Otra de las especialidades que tiene este tipo de dispositivo, a ver, en rasgos un poco generales, existe una herramienta que se llama SICA, que es Imaging Quality Ajustation, y esto lo que hace es que el registro de la impresión salga perfecto y además en una alineación automática. Como pongo en la slide, en la imagen de aquí al lado derecho, imprimes una plantilla, esa plantilla la pones con el material, o sea, cuando hace el ajuste lo hace con el tipo de material, es decir, si nosotros tenemos un perjurado, tenemos un textil o tenemos un cuché, nosotros a la hora de imprimir podemos coger con ese tipo de material, calibrarlo a la máquina e incluso guardarlo como un perfil. Entonces, cuando vayamos a imprimir siempre con ese tipo de material, tenemos la configuración hecha para que la máquina lo imprima perfectamente. Sí que lo único que hace es ver la densidad del papel, lo calibra con la imagen, con una imagen estándar que lleva de tipo para luego ponerlo en la pantalla y la máquina se autoajusta. Esto nos da mucho juego para que realmente el registro salga 100% perfecto. Luego, en tema de servidores, comentaros bueno, que existen varios tipos de servidores. Yo siempre aconsejo en función de qué tipo de cliente o qué tipo de imprenta que se ponga un tipo de servidor u otro. Porque el servidor más básico, que es este, que es el de mochila, que es el que se pone siempre detrás de los equipos, tiene unas funciones que no tienen otro tipo de servidores que ahora más adelante veremos que van a permitir facilitar el trabajo al impresor. Bueno, comentaros, este es el de mochila, lleva un Command Workstation, te permite ya la resolución de Ultra HD, es decir, cuando le manda el archivo al equipo, ya va procesado en este ordenador con una calidad bastante importante para que a la hora de imprimir te permita darle la calidad que requiere el cliente final. Lleva el sistema del FreeForm. El FreeForm es una herramienta que te permite jugar con datos variables, es decir, una de las grandes digamos, mejoras que siempre ha tenido el digital respecto al offset es que el offset, cuando pones una plantilla que se llama un fotolito, ya todo lo que imprime va a ser igual y aquí lo que podemos es jugar con cada tirada sea diferente, metiéndole pues, el nombre de cliente más personalizado o que las imágenes sean diferentes. Esto normalmente se hace para tipo de talonarios o tipo para entradas para los conciertos o cosas más específicas. O ya también personalización para detalles de bodas, etcétera, ¿no? El servidor de Xerox, digamos el que está fuera, que es el externo, es el X180. Aparte de llevar todo el Command Workstation, el FreeForm y demás,
lleva el tema del web to print. Es decir, con este tipo de servidor podéis montar ya una web de impresión o sí, una web de impresión, es decir, que todo usuario final pueda mandar directamente y el web to print lo coge, lo prepara, lo monta y lo manda a imprimir al equipo de Xerox, o sea en este caso, porque Fieri es una marca que trabaja con diferentes fabricantes. Además, el Fieri externo incluye el Impose, que más adelante os explicaré un poco lo que hace, pero bueno, lo que hace... Y otra cosa también respecto a la anterior, como veis, al ser un ordenador más potente, el procesador de archivos es más rápido. Imágenes de imprenta que van vectorizadas, normalmente su gramaje, o sea, su peso de impresión, pues suelen ir bastante alto, 100 megas, 200 megas, en función de la calidad que le queráis dar. Quiere decir que a mayor equipo, con mayor prestaciones. ¿Cuándo se pone un Fieri de externo en un cliente? Pues cuando tiene una tirada grandísima, cuando los archivos con los que trabaja pesan mucho, cuando necesita, digamos, tener una manipulación del archivo más rápido. Eso va a dar ventajas a la hora de imprimir en un equipo en digital. Y esto un poco también de pasada, que sepáis que Xerox, como Xerox, tiene también el servidor de impresión FreeFlow, que la diferencia es que son las que he puesto aquí, que te permite hacer un poco un procesamiento distribuido, quiere decir que puedes trabajar con diferentes equipos dentro del propio RIG. No tiene, y luego que te permite dar por la resolución ultra, pero vamos, también que las demás Fieris, como marca Fieri, también lo da. Comentaros que existen herramientas de productividad en Fieri, que no puedo explicar porque si no me llevaría un día, pero bueno, que os suene, que está el Color Profile Suite, el Job Master, Impose y Compose, Job Flow, el Vue, hay un pack de arte gráfica con una edición premium, el Fieri Central, la Hot Folder, Virtual Impresión, etc. Sí. Bueno, herramientas, aquí lo hago un poco breve y lo explico. El Impose, el Compose y el Color Profile Suite son unas herramientas muy, muy interesantes para los impresores. ¿Por qué? Con el Impose te hace componer, montar el archivo en un clic. Y además es súper sencillo, porque solo es poner campos y él automáticamente ya todos los documentos los genera. Y además, otra curiosidad, te permite trabajar a datos variables muy fácil. Para personas que les cuesta, o por ejemplo, un impresor que no trabaja mucho con tema de ordenadores, por decir un caso, porque ellos toda su vida ha sido en offset, pues estas herramientas le permiten en un minuto tener montado cualquier tipo de talonario, cualquier tipo de documentación. El Compose os va a permitir, es una forma de componer y preparar los documentos antes de mandarlos, y el Color Profile Suite lo que hace es visualizar y ver que realmente el color que se está reproduciendo es el que vosotros queréis. Esto es bastante interesante porque a la hora de cuando viene un cliente y hacéis una prueba en impresión, pues iráis con el Color Profile Suite, le podéis incluso llevar una pantonera, que es lo que he hablado antes, y os permite pues, que el cliente vea qué color quiere elegir para el tipo logotipo o cualquier tipo de cosa. Tendencias del mercado. Habitualmente en digital y en offset se imprimen este tipo de portfolio de productos. Son calendarios, papel de cartas, talonarios, tarjetas, sobres, revistas, catálogos, carteles, dípticos, trípticos, folletos, flyers, etcétera, ¿no? Y es un mercado que, bueno, que es muy agresivo dentro de la calle porque todo el mundo quiere llevarse clientes y etcétera. Pero hay nuevos mercados que están en auge y que no se están fomentando, y con este tipo de dispositivos, como os he enseñado con la versión 180, podréis hacer. Y es, por ejemplo, todos estos. Es decir, al tener la posibilidad de imprimir a 350 de gramaje, os va a permitir trabajar en el mercado del packaging. Utilizar tipos para tema de prototipos, embalajes corporativos, incluso productos emocionales, que quiere decir pues, productos más segmentados para un sector en concreto. Ejemplo, el Atlético de Madrid, con este tipo de productos, nos va a permitir hacer, por ejemplo, los cubos para los lápices en cartón con el logotipo del Atlético de Madrid. Mercado de la fotografía. Esto es interesante porque, por ejemplo, Hoffman trabaja con equipos en digital y tiene equipos de producción en digital y tiene un sistema de web to print. Cuando vosotros montáis el álbum en la página web o en el programa que os bajáis, lo que estáis haciendo es la preimpresión para luego pasarlo a la impresión. Y
evidentemente, es un mercado que está en auge, es un mercado que se puede personalizar mucho y la verdad que está funcionando muy bien y los clientes pues lo demandan cada vez más. Porque a todo el mundo le gusta tener la foto del bebé o de la boda o la comunión. Y luego otro mercado que hay es, al permitirnos los dispositivos de impresión digital imprimir materiales especiales, pues ya tenemos también la posibilidad de imprimir un mercado de etiquetas en adhesivo, etiqueta personalizada, etiquetas de polipropileno que son con plástico, existe también la impresión en textil, o sea que hay un abanico de mercado que se puede entrar, que se puede ofrecer y pues ya que te doy las tarjetas de la empresa, pues el día de mañana, si necesitas cualquier tipo de caja, pues pequeñita o tema corporativo, pues lo podemos ver. Y poco más, comentaros. Lo he tenido que hacer un poco así, me daría para todo el día incluso, pero bueno, aquí tenéis mi móvil y mi correo electrónico. Si necesitáis cualquier duda o queréis ver cualquier cosa, pues yo a vuestra disposición. Y la mejor manera de ver estos productos es ir a nuestro showroom. Nosotros en Paterna, en Valencia, hay un showroom con una Versa 180. Se puede hacer pruebas, se puede trabajar con el equipo, podemos hacer cualquier cosa. Además, tenemos un Fieri externo que nos va a permitir pues, ver todas las soluciones de software que lleva los Fieris. Y nada, si estáis animadas, si os animáis y queréis ir a nuestro showroom, pues nosotros encantados. Y cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, pues también podéis contar conmigo, con mi móvil o... Y nada más, comentaros que muchas gracias y espero que os haya sido productivo este webinar. Un saludo.